En su programa Diálogo Urgente. El ejercicio político dominicano, a través de su historia, ha tenido la participación de hombres que muchas veces piensan muchas cosas, pero no las dicen. Pero hay otra categoría de hombres que piensan y actúan según establecen. Uno de sus actores nos acompaña en esta mañana y me refiero a Fernando Fernández, exdirector de aduanas y un destacado miembro histórico del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Fernando, bienvenido a Diálogo Urgente. Buenos días, Khalil. Buenos días, Iván. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí hoy, con su público. Gracias por aceptar la invitación. Fernando, hemos amanecido en el día de hoy con unas declaraciones donde establece que el Tribunal Constitucional podría, aún después del retiro del recurso elevado por este abogado del Partido Reformista, que ellos pudieran conocerlo como quieran, dándole cierta vigencia a la pregunta y manteniendo en el aire el tema de si la reelección es posible o no, según la Constitución establece. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Bueno, yo he dicho que eso es un disparate. Ya la Suprema en 1994 estableció jurisprudencia al respecto, cuando el doctor Pina Acevedo intentó anular aquella reforma constitucional. La Suprema Corte de Justicia se pronunció y puso eso a un lado, lo anuló el recurso. No hay manera de anular un párrafo de la Constitución. La Constitución no se puede declarar inconstitucional, ya eso lo establecieron juristas dominicanos claramente. El artículo 267 de la Constitución misma lo establece. Es decir que... ¿Y tu apreciación sobre ese transitorio? El transitorio fue aceptado por todo el mundo y está en la Constitución. O sea, ya es un deber ya constitucional cumplirlo. No hay manera de deshacerse de él hasta que pasen las elecciones del 2020. Pero tú estableces el no elemento del constitucional en la parte del transitorio en función de la ilegalidad del recurso o de la ilegitimidad que podría provocar el haber jurado hasta por Dios, no voy, y ahora ir. Las dos cosas. Porque es que, primero que todo, está lo legal para un Estado. Como dije, ya la Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia al respecto. Es decir, no hay manera de que usted pueda pasarle por encima de eso. Y en cuanto a lo ético, lo moral, digamos así, lo religioso, bueno, nadie le pidió al presidente que jurara por Dios, y él lo hizo. Nadie le pidió que pronunciara el discurso que pronunció, aceptando el cambio constitucional y que a él lo ponían en retiro y todo eso, y él lo aceptó. Y finalmente la Constitución lo establece. Es decir, no hay manera de evadir eso, no hay manera de deshacerse de ese impedimento que tiene el presidente. No hay manera. ¿Sé que tú crees que la reelección no va? Mire, estamos en un país muy especial y tenemos un gobierno capaz de cualquier cosa, y ya lo demostró. Cuando el presidente se atrevió a llamar a Juan Dolio, a los miembros del comité político, porque fue él que lo hizo, y obligar al presidente de su propio partido, prácticamente a carabina, como decían antes, ¿verdad?, a renunciar a la posibilidad, no a la candidatura, a la posibilidad de aspirar. Cuando se fue capaz de eso, se es capaz de cualquier cosa. Y si nos faltaba algún dato adicional a eso, ahí está el quirinazo. Póngase a pensar en qué fue lo que se hizo con el presidente Fernández. No solamente se le obligó a deponer su derecho constitucional de elegir y ser elegido, sino que además moralmente, éticamente, se le quiso destruir. Entonces, esta gente es capaz de cualquier cosa. Y si todavía a usted le faltan más datos, recuerde cómo fue que se produjo la reforma constitucional del 2015. Fue a papeletazo.
No crea que eso fue convenciendo a 35 como ocurrió en Juan Dolio. No, fue a papeletazo. Y entonces, ese es el único elemento que nadie controla. Pero Fernando, si uno ve el accionar de esta semana, por ejemplo, se comentó en el día de ayer, Domínguez Brito hizo público una reunión que se sostuvo en el Palacio con los presidenciables que nosotros hemos dicho, del sector Danilo. Eso podría ser un cambio 180 grados de lo que fue esa reunión en Metro. En ese momento él estaba recortando, quitando toda posibilidad de que ellos pudieran aspirar, y ahora, según uno asume, porque nadie todavía tiene los datos de esa reunión, él está abriendo una posibilidad de que todos puedan aspirar. El guión fue el mismo, es el mismo guión de la vez pasada. Temo Montaz fue el primero que salió al ruedo y lo hizo en el 2013, en mayo del 2013, y fue por órdenes de Danilo Medina. A los pocos meses salió Reinaldo Pared y fue por órdenes de Danilo Medina. Salió también Francisco Javier y fue por órdenes porque todos fueron a preguntarle. Y eso fue en el 2013, a apenas un año, ni siquiera había cumplido un año el gobierno. Y fue Danilo que dio esa orden. Yo visité en esa ocasión al presidente Fernández en Funglode. De hecho, yo creo que yo fui el único funcionario que lo visitó. Yo recuerdo que lo recogió la prensa incluso. Y yo le pregunté al presidente Fernández, presidente, ¿por qué usted no para esto? Porque era una locura. A menos de un año de gobierno de Danilo Medina, ya había cuatro o cinco precandidatos en el ruedo. Y el presidente me dijo, es que a mí no me luce. Digo, pero ¿cómo que a usted no le luce? Usted es el presidente del partido. Sí, profesor, pero póngase a pensar, si yo hago eso, van a decir que yo lo estoy haciendo porque quiero ser precandidato. Digo, ¿y por qué usted no se lanza? Porque no estamos en tiempo, profesor, me dijo. Porque el partido no lo está El partido no ha decidido eso. Confundido, Fernando, y hay algo como que entonces, y estoy seguro que los amigos televidentes también, por un lado, tú estableces con mucha propiedad jurídica de que la vía constitucional cierra toda posibilidad y que ética y moralmente también, porque se juró ante Dios y todo. Sí. Sin embargo, por el otro lado me dices que este es un gobierno capaz de todo y que no debemos sorprendernos de nada. Entonces, finalmente, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Se impone un lado, se impone otro? ¿Va, no va? ¿Qué va a pasar? Pero Khalil, ya el gobierno demostró que no tiene reglas de juego, que para él no existen las reglas de juego democrático. Le impidió a un precandidato ser precandidato. Entonces, él no respeta leyes democráticas. Cogió la Constitución y hizo con ella lo que quiso. O sea que la volvería a hacer. Lo puede volver a hacer. Pero más aún, en el término moral, este es un país de creyentes. Seres humanos que creen, que son religiosos. Cada quien tiene su preferencia, pero en el fondo todos creen en Dios. Y el presidente juró por Dios. Pero su hermana cree que él puede violar ese juramento. Porque fue la primera que salió a decir que a él era el único ser humano entre los 10 millones que se le están violando sus derechos. Oiga usted, entonces, si su propia hermana, que es su familia de sangre, cree que él puede violar un juramento que hizo por Dios, ¿qué usted puede esperar que no es familia de él? Fernando, eso es una cosa de loco. Dentro de la presentación que le hizo Khalil, dijo, actor permanente del Partido de la Liberación Dominicana. Con todo lo que hemos visto y hemos escuchado que usted ha dicho sobre lo que está sucediendo dentro del PLD, ¿por qué permanecer? Porque en el PLD todavía hay gente buena. Y el PLD todavía tiene posibilidad de servirle al país como Dios manda. Ha sido este gobierno que ha prostituido todo. Pero los PLDistas que sentimos por la nación, estamos ahí dentro todavía, esperando el momento de actuar. No podemos subvertir el orden constitucional, porque eso sería hacer lo mismo que hacen esta gente. Tenemos que respetar las leyes dominicanas. Nosotros vamos a actuar en su momento. Y de hecho yo creo que ya empezamos. Cuando el presidente Fernández sale a la calle a conversar con la gente, con los productores agropecuarios y todo eso, él le está dando una señal de que él está dispuesto a echar el pleito. Pero una cosa, Fernando, escuché que dijiste, ya empezamos.
colectivo, y hablaste de Fernández. Bueno, ¿Estás con el presidente Fernández? No, yo empecé primero que todos, porque el primero que salió a la calle a decir y a denunciar esta cosa fui yo, y lo hice siendo director de aduanas. Yo no sé si ustedes recuerdan unas declaraciones que yo di siendo director de aduanas, donde yo decía que mis compañeros tenían que tener cuidado de no emborracharse de poder. Sí, esto para la gente que dice que usted lo está diciendo solamente ahora porque no está nombrado. Parece que no leyeron los periódicos, como dicen, no leyeron Última Hora. Yo dije eso siendo director de aduanas, que teníamos que tener cuidado con emborracharnos de poder, que si bien era cierto que estábamos solos en el escenario político dominicano, no estábamos solos en el mundo. Y después de eso fue que vino el caso de Odebrecht. Y yo lo decía porque yo tenía conocimiento de que el mundo estaba observándonos y que nosotros no estábamos haciendo la cosa bien, que nos estábamos desviando. Y al primero que yo le dije eso fue al presidente Medina. Al primero que se lo dije. ¿Su respuesta cuál fue? Yo llegué en un momento a decirle al presidente, permítame hablarle como su amigo. Me dijo, claro que sí, Fernando. No te metas en eso, coño. No, yo no me voy a meter en eso, en la reelección. Y lo hizo. Yo se lo advertí a él. Yo dije, por ejemplo, en una reunión como con 300, 400 empresarios de este país, de los más grandes, siendo director de aduana, yo dije que yo mismo me estaba contando los días en el gobierno. Y eso salió en la prensa. Sí, salió, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo lo que estaba pasando y lo que iba a venir. Y yo sabía que el PLD no era un partido que se iba a quedar de brazos cruzados ante esa situación. Hay una pregunta obligatoria ya que estamos hablando de PLD, porque la política se constituye de realidades. Todo lo demás es especulación. Pero el hecho cierto es que se ha realizado una reunión, y como tú bien estableces, igual que en la otra oportunidad, para alentar a que precandidatos nobles nuevos participen. Sí. Si el presidente Medina no pudiera presentarse como candidato presidencial, de esa camada de nuevo liderazgo del PLD, ¿quién tú crees que podría competir con el presidente Leonel Fernández por la postulación presidencial? Mire, no se ha celebrado una reunión, se han celebrado varias. Ah, no es una, son varias. No, son varias. Una de ellas es la más significativa para mí, fue la que se hizo en Bávaro. ¿Cuál es esa? El presidente fue a inaugurar o a dar un primer Picasso de un equipo hotelero, una gente que están... Eso como 15 días, eso, ¿no? Eso fue el día 2 del mes de marzo. Ok, ahora sí. Ahí estuvo Domínguez Brito, estuvo Francisco Javier y otros aspirantes. En esa reunión fue que el presidente decidió que ellos se lanzaran. Al parecer... Él decidió que ellos se lanzaran. Decidió, porque así hay que decirlo, fue él quien decidió que ellos se lanzaran. Como la otra vez, fue él quien decidió que Temo se lanzara y que Francisco se lanzara y que se lanzara a Reinaldo. Fue él, porque él es que está manipulando eso. En esa reunión fue donde el presidente tomó la decisión. Y el presidente lo hizo, como yo digo, siguiendo el mismo guión que la vez pasada. El avance que ha tenido la salida, la imagen de Leonel Fernández con su salida al ruedo, ha preocupado al gobierno, ha preocupado a este régimen. Y la única forma a mano que tiene el presidente Medina de evitar que Leonel crezca más allá de lo que él quiere, es tirando al ruedo gente que va a hacerle oposición. Todo es un plan simple, porque ya él lo hizo la vez pasada. Frenar el avance de Leonel Fernández es el único objetivo de que esa gente se lance al ruedo. Pero hay una palabra que yo subrayo dentro de tu respuesta y tú dices manipulación. Si es manipulación por parte eventual del presidente, sería con un objetivo. ¿Con qué objetivo? Bueno, su plan A siempre va a ser reelegirse. Ser la única opción del PLD. No, lanzar para debilitar, ese es su plan A. Retiro y voy. Su plan B es forzar una negociación en caso de que no se pueda salir con la suya. Una negociación que le quite el nunca jamás a la Constitución para él poder quedar vigente. Porque Danilo está en retiro político ahora mismo. Formalmente. Legalmente Danilo no será candidato jamás. Esa es la situación que él tiene ahora. Nosotros estamos pensando en el 20, pero es que él está para nunca más. Para nunca más. Esa es la situación que tiene. Entonces, si él puede romper la Constitución del 2015,
Ese sería su plan A, sería para él lo maravilloso. Pero él tiene una situación complicada. Y se le ha complicado más porque hay una decisión firme del sector de Leonel Fernández de esta vez no dejarse narigonear, no dejarse acorralar. Leonel será candidato. Leonel será Fernando, será candidato. En este momento, aún siendo ambos del PLD, hay un balance de poder, digamos, entre el Senado y la Cámara de Diputados. Sí. Uno con Reinaldo y uno con Rubén Maldonado. En agosto, a raíz de esta negociación que se había hecho, asume un danilista, Radamés Camacho. Eso pudiera abrir una puerta para que cualquier modificación a la Constitución sea un poquito más fácil para ellos. Creo que Camacho asume en la Cámara de Diputados, pero también va a haber un cambio en la del Senado. Es decir, si asume un danilista en la Cámara de Diputados, volverá a asumir un leonelista en el Senado. Esa es... Pero bueno, entiendo la lógica detrás de eso, pero cuando estuvo Lucía Medina, estuvo Reinaldo. Sí, pero eso era una situación diferente. Ahora era el primer año. Mire, aparte de todo lo que se puede hacer o no, hay un factor que nadie puede controlar y que no va en beneficio del régimen del gobierno de Danilo. Es el tiempo. Es el tiempo. El PLD está prácticamente obligado a empezar el proceso interno a más tardar en noviembre, octubre de este año. Porque para mayo hay que tener un candidato. Claro. Esa es la norma, esa es la costumbre dentro del PLD y eso es lo lógico. De tal suerte que el tiempo se le acaba a todas las bellaquerías que se puedan hurgar dentro del sector de Danilo Medina, o en la cabeza de Danilo Medina, para ser más específico. Creo que la Constitución se modifica de la noche a la mañana. Claro que sí, esta gente aprendió a hacerlo. Esa gente aprendió y tiene un experticio en eso es así. Pero el problema no es tan solo el cambio de la Constitución, son las consecuencias. Leonel va a competir por la candidatura dentro de su partido. Y eso no lo va a impedir nadie. ¿Usted está con Leonel? Yo estoy con el que sea capaz de salir de este régimen, porque yo siento que este régimen le está haciendo demasiado daño a la nación. Todo el mundo sabe que yo pasé 31 años al lado de Danilo. Yo traté de convencerlo, hice mi mejor esfuerzo para que él no se metiera en este lío del reeleccionismo. Él nos convenció a nosotros, a todos, de que el reeleccionismo le iba a hacer daño al partido, le iba a hacer daño a la nación. Se pasó 8 años hablando de eso, desde el 2000, cuando no era él el 2000 hasta el 2008, 2007, 2008. Recuerden cuando enfrentó a Leonel. Claro, en el 2007. Que por cierto, estuvimos juntos ahí. Fíjese usted la diferencia. Cuando Leonel era presidente, Danilo lo enfrentó democráticamente. Danilo salió a la calle a ver a su partido, fuimos pueblo por pueblo, municipio por municipio, comité de base, comité por comité de base, comité intermedio por comité intermedio, a llevar la propuesta de Danilo Medina. Y Leonel no impidió eso. Compitieron, Leonel ganó y fue candidato y ganó la presidencia. Leonel permitió que Danilo se desplegara en todas sus capacidades. Al final, Danilo declaró que lo venció el Estado, pero bueno, tuviste la oportunidad de enfrentar a un presidente en ejercicio y ese presidente no te fusiló, ni moral, ni ética, ni legalmente. Danilo no le permitió eso a Leonel. Fernando, una pregunta, porque hemos debatido sobre el tema y la coyuntura, reelección o no. Sin embargo, hay dos posibilidades ciertas. La reelección puede tanto ir como no ir. Usted mismo lo ha dicho. Sí. ¿Qué perspectiva ve, pregunta compuesta, Fernando Fernández para Fernando Fernández dentro del PLD en el caso de así reelección o no reelección y la perspectiva del PLD en función de reelección o no reelección? Bueno, yo he dicho que yo tengo por misión personal, que me la he puesto yo, impedir una nueva reelección en este país. Y lo estoy haciendo. Yo estoy tomando de mi tiempo para venir a programas como este, que la gente ve, a las que le pone atención, para tratar de convencer a los dominicanos de que una nueva reelección va a llevar al país a una Venezuela y quizás a una situación peor.
en Venezuela surgió un guardia que ante la crisis del sistema político tomó su mejor decisión. Aquí nosotros no tenemos ni eso todavía. No tenemos eso, no lo tenemos, esa es la realidad. Y una valla que para un ladrón un loco mejor. sí, oiga usted, oiga, no hemos llegado. Y hay gente que cree que es cierto, que eso es posible y que eso es mejor. Es mejor un loco que un ladrón. O un nieto. Dígame usted, o un nieto del hombre. Sí. Es decir, el pueblo dominicano está buscando alternativas y no son las mejores. Por eso yo siento que como PLDista formado, que todavía creen esas cosas que nos inculcó el profesor Bosch, que nosotros estudiamos durante, bueno, ya yo tengo más de 40 años en el PLD. Imagínese usted, yo me hice PLDista en Moscú. Yo fui de los fundadores del PLD allá en la Unión Soviética. Claro, después pertenece al Toro Luis Ocampo. Sí, al Salvador Allende. Sí. Nosotros creemos en eso todavía. Y nosotros sentimos que hay mucha gente en el país que cree, que aunque no sea bochista, cree en que las ideas que Juan Bosch expuso a la sociedad están vigentes, hoy más que nunca. Porque hoy más que nunca se necesita ser ético en la política. Se necesita tener ciertos niveles de moralidad cuando usted hace las cosas. Se necesita respetar la ley y se necesita tener un espíritu de servicio a la nación, no servirse de ella. Entonces, hay mucha gente que incluso no está organizada en partidos políticos porque la política les ha convencido de que yo no me meto en eso. Pero hay mucha gente que tiene ese sentimiento por el país y entonces uno lo que trata de alguna manera de encauzar ese deseo de que este país sea mejor que cualquier país en el mundo. Y lo que yo siento es que nuestra misión inmediata es impedir que nos lo deterioren más y un próximo proceso reeleccionista va a terminar de dañar todo lo que hemos construido en estos años. Fernando, pero un danilista diría que todo está bien. Sí. Hay una revolución educativa, el sistema 911, el campo está avanzando. ¿Qué es lo malo? Lo malo, mire, cuando yo salí de la dirección de aduanas, un alto empresario de este país me felicitó. Me dijo, usted fue el mejor director de aduanas que ha pasado por este país. Sin yo tocar el tema, pero él me abordó y me lo dijo. Nos encontramos en una plaza. Pero lo que usted hizo está pegado con saliva. Eso me dijo ese empresario. Lo que está haciendo este gobierno, bueno, está pegado con saliva. Usted lo verá. Se ha mantenido porque han pagado tanto dinero en los medios para que se genere la percepción de que todo está bien, que algunos se han creído que todo está bien y todo no está bien. Si estuviera bien, nosotros no tuviéramos 3 miembros del comité político prácticamente en la cárcel. Del comité político, oiga usted. No tuviéramos un caso de Brecht ahí. No tuviéramos una demanda por casi $800 millones en cortes internacionales por Punta Catalina. Nosotros no tuviéramos unas maternidades llenas de parturientas haitianas. Si todo estuviera bien, no estuvieran los haitianos bailando gagá en la Puerta del Conde. Ni Pedernales hubiera tenido que revoltearse para que se le haga justicia. Entonces, aquí hay muchas situaciones en las que usted se da cuenta que no está todo bien. Cuando este gobierno caiga, porque va a caer tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que todo estaba pegado con saliva. Fernando, dijiste ahorita que hay algo que no se controla y es el tiempo, igual Sí. que el tiempo en televisión. Sí. En este minuto final, para que le digas a los PLDistas que te ven, tú que eres un dirigente histórico, cómo comportarse, qué hacer, qué esperar en el marco de tantas cosas que se ven fruto de estas coyunturas políticas. Que apoyen a Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández es ahora. es el único PLDista, es el único PLDista que tiene la capacidad y la posibilidad de vencer a este régimen. Señores, hemos tenido una interesantísima entrevista con Fernando Fernández, exdirector de aduanas, quien se ha despedido diciéndole a los PLDistas que apoyen a Leonel Fernández, miembro del Comité Central y gran amigo de este programa. Gracias por haber venido. Pausamos.